Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar con fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Miren, yo les voy a contar una historia pequeñita que aparece en la Biblia. Si vos lo quieres leer, está en Hechos capítulo 3. Juan y Pedro, dos de los discípulos del Señor Jesucristo, estaban entrando a una iglesia así hermosa como esta. No sé si tan hermosa como esta. Y un mendigo estaba a la puerta y les pide limosna. En cambio, pero ellos no tenían dinero. Y Pedro le dice, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Dios, del Hijo de Dios, levántate y anda. Y dice que tomándole la mano al mendigo, al cojo, porque no podía caminar también, lo levanta y comienza a caminar. Y hay un versículo que me llama la atención, que es muy cortito, el versículo 9 de Hechos capítulo 3, y dice así: y todo el pueblo, preste atención, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dios había hecho algo increíble en esta persona, algo que él no se esperaba. Él quería plata, quería dinero, pero Dios ha hecho algo mucho más grande en él. Dios le dio la posibilidad de caminar, de saber lo que era afirmar los pies en el suelo. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Ha hecho algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Por eso Él es digno de que nosotros le adoremos. Por eso vamos a cantarle que Él es el Dios al cual nosotros le adoramos. ¿Ah? Vamos a cantar. Con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como
Buenas noches. Otra vez quiero escucharlos a todos. Buenas noches. Es una hermosa noche, la verdad. Una vez más, sean todos bienvenidos al Centro Bíblico Crecer, que es una iglesia que ama al Señor, que ama a las personas y que también es una iglesia que quiere dejar huellas. Sobre esto trata la serie de mensajes que hemos comenzado el fin de semana pasado, y para lo que vamos a estar mirando, lo que son la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Yo quisiera que podamos abrir nuestras Biblias, justamente en esa primera carta, en el capítulo 2, aunque vamos a leer todo el capítulo, son 20 versículos hermosos, pero sin embargo quisiera llamarte la atención a lo que dice el verso 13, la primera parte del verso 14, donde Pablo dice: y por esto también nosotros damos gracias a Dios siempre de que, habiendo recibido de nosotros la palabra de la predicación de Dios, la acogisteis no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios, quien también obra en vosotros los que creéis. Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Estoy leyendo una traducción que se llama Biblia textual, es la que después vamos a leer también en pantalla cuando miremos en detalle el capítulo. Pablo lo que le dice a los hermanos tesalonicenses, como decían el fin de semana pasado, a los tesalofrienses también, que fueron imitadores de las iglesias que están en Judea. Ahora, no era que la iglesia en Judea era la iglesia de moda, no era de que era la que estaba experimentando tal vez un mayor crecimiento, tampoco tenía que ver con que esté implementando alguna nueva estrategia, algo novedoso, algo que por ahí nosotros observamos en algunas iglesias que llaman la atención, porque cuando en la Biblia a nosotros se nos llama a ser imitadores de alguien, es porque ese alguien está reflejando a Cristo. Por ejemplo, nosotros podemos leer en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, donde el mismo Pablo dice: ustedes sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En el capítulo 1, que hemos considerado el fin de semana pasado, en el verso 6, también Pablo le dice a los hermanos: ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, es de la experiencia de Pablo, es del ejemplo de Pablo que nosotros vamos a tomar aquello que vamos a imitar con la ayuda del Señor a partir de este momento. El título de este mensaje es, como lo están viendo en pantalla, Buenos imitadores. Así como los hermanos tesalonicenses eran buenos imitadores, nosotros también. En este capítulo 2, Pablo defiende su ministerio o defiende la misión que se le ha encomendado, pero a la vez Pablo también establece un modelo de vida, y es de ese modelo de vida que es el que nosotros tenemos que tomar. Ahora, para que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas, en nuestra iglesia, lo que tiene que ocurrir es lo que decía el verso 13. Tenemos que recibir la palabra del Señor no como de hombres, sino como lo que en verdad es palabra de Dios que actúa en todos nosotros. Por eso te invito a un momento que puedas allí cerrar tus ojos y pedir el auxilio, el socorro del Señor en este momento que consideramos su palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Tu sola presencia aquí en medio nuestro es algo que no merecemos, pero en tu gran amor y tu misericordia, Señor, a vos te place no solamente estar, sino bendecir. Una de las mayores bendiciones que tenemos como hijos tuyos, como pueblo tuyo, es la de poder escuchar tu palabra. Y para esto, Señor, aunque pareciera extraño, pero te queremos pedir que nos ayudes, queremos pedirte socorro, queremos pedirte tu auxilio.
y de que lo que escuchemos, Señor, lo tomemos como palabra del Señor y sea como aquella semilla que produce un buen fruto para la gloria de tu nombre. Todo lo decimos, todo lo encomendamos en el nombre de Jesús. Y como iglesia decimos, amén, amén. Quisiera hablar en esta noche sobre la iglesia y la predicación de la palabra. Pero cuando digo esto, la iglesia y la predicación de la palabra, no quiero que pensemos únicamente en las personas que tal vez ocupamos este lugar, el púlpito, y expresamos un mensaje como de parte de Dios, sino que nos consideremos a todos, como iglesia que somos, con la responsabilidad que tenemos de predicar la palabra, ya sea desde este lugar, desde el tiempo de alabanza, donde expresamos también palabra de Dios, sea desde un grupo pequeño, sea desde un ministerio entre los matrimonios, los hombres, las mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, sea en la campaña, sea en el lugar que el Señor te permita, que el Señor te dé oportunidad para predicar. Que nos consideremos de esta manera. Y como dije, debemos ser buenos imitadores y vamos a mirar un poco lo que expresa Pablo y sobre esto vamos a considerar un poco en esta noche. Desde ya les anticipo, seguramente voy a ser injusto con el texto, en primer lugar por mis propias limitaciones, también seguramente por el tiempo. No quiero encerrar en títulos este mensaje y sí quiero animarlos a que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pueda seguir considerando lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo el capítulo. En primer lugar, lo que yo quisiera decir, que la iglesia que quiere dejar huellas, la iglesia que va a imitar en este sentido a Pablo, es la iglesia que predica la palabra a pesar de toda adversidad. Leemos el verso 1 y 2 donde dice Pablo, pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Aquí la palabra oposición puede traducirse como gran lucha, inclusive se puede expresar como agonía. Si nosotros miramos, por ejemplo, el capítulo 16 del libro de Hechos, donde Lucas nos relata esto que Pablo está diciendo cuando estuvimos en Filipos, leemos de que por causa de la predicación del Evangelio, Pablo y Silas son llevados por la multitud delante de los magistrados, inmediatamente rasgan sus vestidos, los azotan con varas. Dice Lucas, después de haberlos azotado mucho, los magistrados ordenan que sean echados en la cárcel y el carcelero lo pone en lo más profundo, en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más frío, el más húmedo, y también se le ponen cepos en sus pies. Pero ocurriendo algunas cosas, siguen y llegan a Tesalónica y tampoco las cosas son sencillas. Pablo apenas en el capítulo 17 de Hechos nos relata que apenas pudo predicar en la sinagoga por 3 sábados y nuevamente ya una turba quería echarlo a la cárcel. Predicar la palabra en medio o a pesar de toda adversidad. Por ahí pienso por un momento, ¿y cuáles son nuestras adversidades al momento en que tenemos que cumplir con esa responsabilidad de predicar la palabra? ¿Cuáles son? ¿Es lejos? ¿Es tarde? ¿Hace frío? ¿Estoy cansado? ¿Cuáles son esas adversidades que nosotros tenemos que superar para predicar y llevar a cabo la predicación del Evangelio? Ahora que el Señor nos ayude, porque una iglesia que deja huellas es una iglesia que va a predicar a pesar de toda dificultad.
a pesar de toda adversidad. Y lo va a hacer porque, como dice el texto 1, porque no es en vano, porque no es algo que es vacío, no es un fracaso, sino que justamente la predicación tiene fruto. Ahora, para que la predicación de la palabra del Señor tenga fruto, esta predicación tiene que ser de una manera correcta. La palabra del Señor se tiene que enseñar de una manera correcta. Pablo le escribe a Timoteo, su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, y le dice, mira Pablo, tenés que procurar con diligencia presentarte ante el Señor aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros pensamos en que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, es verdad, lo tenemos que hacer a pesar de toda adversidad, pero lo tenemos que hacer correctamente. Pablo lo hacía de esta manera. Por eso ustedes fíjense en el verso 3 que dice Pablo que nuestra exhortación no proviene ni de error, ni de impureza, ni con engaño. Mis queridos, cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, no podemos errar. Es verdad que somos humanos, es verdad que tenemos muchas limitaciones, es verdad que tal vez recordamos algunas ocasiones en las que dijimos cosas que no eran y lamentamos, pero el que predica la palabra no puede errar. El que predica la palabra tiene que usarla con precisión. ¿Y sabes por qué, mi querido? La palabra tiene que ser utilizada con precisión, porque la palabra del Señor es una espada. Efesios capítulo 6, verso 17, Hebreos capítulo 4, verso 12. No se le da una espada a un niño. No se le da una espada a un inexperto, porque tal vez es mayor el daño que el bien que va a hacer. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de usar la palabra correctamente, usar bien la palabra de verdad. No podemos en esto errar, tenemos que tener precisión. La precisión a grandes rasgos básicamente tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con precisión en la interpretación. El texto tiene una interpretación. No es a gusto y parecer de quien lee. Y tiene una precisión la interpretación y también tiene una precisión la aplicación. No podemos nosotros decir algo o aplicarla en un contexto al que la palabra, al que el texto no está haciendo referencia. Porque eso es predicar con error. Eso es utilizar la palabra equivocadamente. Tampoco debemos predicar con impureza. La palabra del Señor no puede ser adulterada. No se la puede modificar, no se le puede agregar ni quitar nada, no se la puede adaptar, no se la debe mezclar. La palabra de Dios tiene que ser predicada de una manera pura. Porque la palabra del Señor es suficiente. ¿O no? La palabra del Señor es suficiente. O a lo largo del tiempo ha perdido poder. O a lo largo del tiempo se ha desactualizado. La palabra del Señor dice, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no va a pasar. La impureza también tiene que ver con la intención con que se predica la palabra. Y la intención con que se predica la palabra solo tiene que ser la intención del Señor. Tampoco la palabra se puede predicar con engaño. Y a veces nosotros cuando pensamos que se predica con engaño, decimos, bueno, esto es asunto de las sectas, es asunto de los que predican el evangelio de la prosperidad, es asunto de aquellos que predican el pare de sufrir, pero sin embargo, si no se predica la verdad, se está hablando de engaño.
Y tenemos que tener mucho cuidado con esto como iglesia que quiere dejar huellas, porque fíjate lo que dice Pablo, verso 4, sino que según hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Probados, aprobados, probados, aprobados. Eso es una constante en la vida de la persona que predica el Evangelio. Según de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Timoteo, te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino, que prediques la palabra. Ahora, ¿por qué esto de quien juzgará? Porque tenemos que dar cuenta de las palabras que decimos. Tendremos que dar cuenta. Por eso no podemos dar algún mensaje, tenemos que dar el mensaje. Podemos imaginarnos inclusive el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. Sin embargo, cuando está rindiendo cuentas a Dios, a el Padre sobre su ministerio, dice Juan capítulo 17, verso 14, yo les he dado tu palabra. Tu palabra. Y esto no es para asustarnos, sino es para atemorizarnos. Y saber de que la palabra del Señor no es cualquier cosa. Avanzando en el texto, la predicación del Evangelio no tiene que ser para agradar a los hombres, sino a Dios. No es para quedar bien con las personas. Es para ser aprobados por Dios, quien examina nuestros corazones. Fíjate lo que dice, porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Señor. La predicación del Evangelio no es para endulzar. La predicación del Evangelio no es para quedar bien. No vamos a restar para no herir susceptibilidades. Ahora, esto que dice Pablo no quiere decir que al momento de predicar no nos importan las personas. Y no quiere decir de que la palabra es un cinto con el que castigamos a las personas. Porque lo que la Biblia dice es una espada. Y podemos leer qué es lo que hacen los versículos, capítulos que he mencionado. Una iglesia que deja huellas va a imitar también a Pablo en predicar a pesar de cualquier adversidad, en predicar la palabra correctamente sin querer, sin pretender agradar a las personas, pero lo va a hacer mostrando el amor de Dios. Mostrando el amor de Dios. Fíjate lo que dice el texto, la segunda parte del verso 8, sino también, del verso 7, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos, teniendo tanto afecto por vosotros que queríamos impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a ser muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día a fin de no ser gravosos, a ninguno de vosotros os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los que creéis. Así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos, os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduviereis como es digno de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. La predicación del Evangelio tiene que ser con la demostración del amor de Dios. Y entonces Pablo utiliza dos metáforas, la de la madre y la del padre. Y dice Pablo, así como una madre, de una manera tan tierna, que el ejemplo que utiliza Pablo es el de
una mujer amamantando a su hijo, una mujer que es capaz de dar la vida por su hijo, una mujer que no tiene horarios, una madre que no cumple horarios en la cual atiende a sus niños, sino que de día y de noche trabaja de una manera infatigable. De la misma manera, en ese mismo ejemplo que una madre cuida a sus niños, también es la forma en que Pablo nos enseña que nosotros tenemos que mostrar el amor a los demás. Y también de la misma manera en que utiliza la metáfora de la madre, utiliza también la metáfora del padre para hablar de un poco más de firmeza y hacer referencia a la exhortación, a la consolación. Y cuando digo firmeza no quiero entrar en este tema, pero no estoy diciendo que la mamá malcría y que el papá es el que pone orden. Porque esto que dice respecto a la figura del padre que consuela, utiliza el término paracaleo, paracletos, como se leen en diferentes traducciones, que hace referencia a uno que viene a estar al lado del otro, que es cuando el mismo Señor habló del Espíritu Santo que vendría como consolador. Entonces, la iglesia que quiere dejar huellas, la iglesia que quiere imitar el ejemplo de Pablo, tiene que mostrar ese amor. Ahora, ese amor que se muestra como el de una madre, como el de un padre, no es para malcriar, no es para fomentar las mañas, no es para hacer por ahí la vista gorda y dejar pasar, bueno, ahora. Porque el propósito de esto, dice Pablo, fue para que ustedes puedan vivir de una manera digna a la persona de Dios, conforme a su reino y a su gloria. Entonces tenemos que tener presente cuál es el fin cuando tratamos con aquellas personas y hacemos las veces tal vez de padre y madre. Continúa el verso 13, 14, que también hemos leído, la forma en que se va a vivir conforme al reino, a la gloria de Dios, como es digno de Dios, es cuando se recibe la palabra del Señor. Y cuando se imita, se pone en práctica la palabra del Señor. Dice, por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino tal como es en verdad palabra de Dios, que obra también en vosotros los que creéis. Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Aunque la iglesia que quiere dejar huellas va a predicar el Evangelio y en la predicación del Evangelio va a mostrar el amor de Dios, eso no quiere decir de que va a recibir de parte de otros el mismo amor. No esperemos que el amor sea recíproco. Porque la iglesia también que deja huellas es la iglesia que predica a pesar de la hostilidad. Fíjate lo que dice, continúa diciendo Pablo. Pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta que les sobrevino la ira al extremo. Una iglesia que deja huellas predica y ha de predicar a pesar de la hostilidad. Aquí Pablo está diciendo, está utilizando y mostrando la forma violenta en que mostraron hostilidad, matando al Señor, matando a los profetas, expulsándonos, prohibiéndonos.
Y tal vez debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo hostil al Evangelio, a las personas que predican la palabra. Personas de carácter público dicen que los evangélicos pudren la cabeza. Nos tratan de retrógrados, de arcaicos, que lo que predicamos atenta contra la paz, contra el bienestar social, contra los derechos, contra las libertades de las personas. Y no sería extraño de que de repente nos quisieran callar, porque vivimos en esa hostilidad. Ahora, qué bueno que es saber esto, porque esto nos recuerda de que nosotros no somos de este mundo. Que nosotros, como dice la Escritura, somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso. Y tampoco nos tenemos que preocupar por aquellos que muestran hostilidad, porque el Señor se encarga de ellos, como leímos. La iglesia va a predicar a pesar de la hostilidad, pero también va a predicar con esperanza. Termina el texto del verso 17 al 20, donde dice Pablo: y nosotros, hermanos, que fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo, de presencia, no de corazón, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro con mucho deseo. Por lo cual quisimos ir a vosotros ciertamente, yo Pablo, y más de una vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o regocijo o corona en que nos gloriamos? ¿No lo sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Jesús al tiempo de su advenimiento? Vosotros ciertamente sois nuestra gloria y nuestro regocijo. Una iglesia que deja huellas es una iglesia que va a imitar la forma en que Pablo predicó, a pesar de la adversidad, pero predicando la palabra de verdad, sin pretensiones de quedar bien, más que con Dios. Ha de predicar mostrando el amor de Dios, así como una madre, así como un padre se lo demuestra constantemente a sus hijos. Lo ha de hacer, es verdad, en medio de hostilidad, pero lo va a hacer con gozo y lo va a hacer con esperanza. De ver personas que son rescatadas del poder de las tinieblas, de ver personas que alcanzan el perdón de sus pecados, de ver personas que son transformadas por el poder del Espíritu Santo, de ver personas que ahora viven una vida plena, una vida nueva, una vida abundante, una vida en libertad, así como hemos estado cantando. Porque Dios es quien da verdadera libertad, Dios da esperanza. Y si tal vez hay alguien que está en esta noche por primera vez, segunda vez, y se pregunta, ¿por qué hablamos? ¿Por qué predicamos? Predicamos porque hay esperanza. Y si vos no la tenés, si sentís que el peso de tus pecados te está arrastrando a una eternidad sin Dios, en esta noche el Señor te quiere abrazar. Como esa madre, como ese padre que abraza a sus hijos y que da una vida nueva. Y que da una vida nueva. Mi querido, no te vayas de este lugar sin experimentar ese encuentro personal con Jesús. Ese encuentro real. No te estamos diciendo que Dios va a cambiar tus situaciones. Porque la verdadera felicidad no tiene que ver tanto con aquellas cuestiones con las que lidiamos día a día. Tiene que ver con algo más profundo, más real. El Señor te ama. El Señor nos ama. Y quiere que seamos esa iglesia que deja huella, esa iglesia de buenos imitadores. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que su palabra pueda obrar en nuestras vidas. Pueda tal vez hablar mucho más
en claridad de lo que puedo haber expresado. Y que su Espíritu Santo en libertad se pueda mover y obrar en los corazones de todos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque sos ese Dios real. Ese Dios que está aquí. No está lejano, no está en una galaxia desconocida. Tiene un interés real, personal por cada uno de los que estamos en esta noche, en este lugar. Que lo ha demostrado enviando a Jesús para morir en una cruz. Para que recibamos el perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida nueva. Y para que aquellos que tal vez ya caminamos con el Señor, podamos permitir de que su Espíritu obre de tal manera que ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca para ser una iglesia que deja huellas para la gloria de su nombre. Te amamos, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Este espacio fue presentado por Centro